Taiwán se está preparando de forma definitiva para buques y aviones chinos que quieran invadir a la isla taiwanesa, peregrinos. Parece ser que sí, y en este video les voy a dar todos y cada uno de los detalles de ejercicios militares a gran escala que realizaron los taiwaneses apenas a primeras horas del día de ayer. Todo esto, peregrinos, en el marco en el que los taiwaneses saben que es solo cuestión de tiempo para que China y específicamente Xi Jinping ordene una invasión a la isla para obtener totalmente su control político y económico. ¿Será posible que Taiwán tenga lo necesario en cuanto a poderío militar defensivo para evitar que China invada efectivamente a la isla? Bueno, pues a continuación lo vamos a ver, peregrinos. Por eso les digo, abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos, precisamente para hablar de este tema. Un tema que sorprendió a propios y a extraños, y yo me incluyo ahí, peregrinos. Taiwán realizó una demostración de su poderío militar, específicamente en cuanto a misiles balísticos se refiere, lanzando una serie de misiles tierra-aire en un sitio de pruebas en la costa sureste de la isla. Esto ante la presencia de periodistas de todo el mundo, peregrinos. Es decir, que Taiwán lo que quería era demostrarle al mundo, pero sobre todo a China, que Taiwán por sí sola, sin la necesidad de recurrir a su principal aliado Estados Unidos, podría defender su territorio ante una hipotética invasión por parte de Pekín. ¿Qué exactamente probó o qué exactamente probaron los taiwaneses? ¿Qué tipo de misiles? Bueno, agárrense bien de su asiento, peregrinos, porque podrían irse de espaldas cuando se enteren, para aquellos que no lo sepan, que los taiwaneses ya cuentan con sistemas de defensa aérea Patriot de Estados Unidos, pero también los taiwaneses han desarrollado sus propios sistemas de defensa aérea, y al parecer son tan efectivos como los Patriot de Estados Unidos. Pero además, y ahorita les voy a dar más detalles al respecto, los taiwaneses han desarrollado exitosamente un tipo de misil de ataque que podría alcanzar territorio chino, peregrinos. Es decir, que en un hipotético caso en el que Xi Jinping ordene una invasión a la isla no solamente tiene la capacidad de defender sus cielos y sus mares, sino que también tendrían la posibilidad de alcanzar y dañar ciudades e infraestructura china, obviamente cercana al estrecho taiwanés. Bueno, continuando con todo esto, Taiwán, que es gobernada democráticamente en estos momentos por William Lai, el que era vicepresidente de la expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, y que es considerada por China la isla como parte de su territorio, Taiwán ha intensificado sus capacidades defensivas debido al aumento de la actividad militar china. Y esto es muy importante, peregrinos, porque muchos se han preguntado por qué la isla taiwanesa está tan paranoica. Muchos dicen, está de más paranoica la isla. ¿Ustedes qué harían, peregrinos, si fueran un líder taiwanés? Yo estoy seguro que harían lo mismo si estuvieran en sus zapatos. ¿Por qué? Porque China ha venido incrementando mes con mes su actividad militar y ejercicios a fuego real, inclusive a niveles aéreos y marítimos en el estrecho de Taiwán, e inclusive muchos de estos ejercicios militares chinos aéreos y marítimos han estado cerca de atravesar las fronteras aéreas y marítimas de la isla taiwanesa. Entonces Taiwán dice que estos ejercicios militares chinos obviamente son como preparativos para una invasión a gran escala, que el Pentágono dice ocurriría en el 2027. ¿Qué dice China al respecto? Bueno, desde Pekín, Xi Jinping ha dicho que todo esto es información falsa difundida por Estados Unidos. Y Xi Jinping dice que los ejercicios militares chinos están en la normalidad porque se están realizando en un territorio chino. Porque recordemos que para China,
Taiwán es parte íntegra de su territorio. Es decir, Xi Jinping dice, pues yo no sé por qué reclaman si Taiwán es nuestra. Pero Taiwán, recordemos, es administrada y gobernada democráticamente. A ver, ¿cómo les explico la historia en menos de un minuto? La historia de Taiwán. Véanlo así, peregrinos. Voy a hacer un resumen bastante sencillo, porque si me voy a los detalles, pues sería un video de 1 hora. Pero básicamente el resumen de este conflicto entre Taiwán y China es que después de la Segunda Guerra Mundial y antes de que China normalizara sus relaciones con Occidente, específicamente con Estados Unidos en el 77, entre el 77 y 79 fueron las negociaciones. Bueno, antes de que esto sucediera, había un conflicto en China entre los liberales y los comunistas, como en muchos lugares del mundo, como Vietnam, como Corea, etc. Los comunistas estaban apoyados obviamente por la extinta Unión Soviética y los liberales estaban apoyados por Estados Unidos. Al final ganan los comunistas el conflicto en China y los liberales huyen hacia Taiwán. Y entonces los liberales en Taiwán decían que ellos eran China y los comunistas en la China continental, en el territorio chino que todos conocemos, decían que ellos eran China. Entonces, cuando Estados Unidos reconoce a China continental, al territorio que conocemos como China, lo reconoce como la China oficial, pues básicamente Estados Unidos le da la espalda a los liberales que estaban resguardados en la isla taiwanesa. Ahora, no del todo, porque Estados Unidos dijo que si bien iba a reconocer oficialmente a la China continental como la China oficial, es decir, a los comunistas, Estados Unidos se comprometía en su constitución a defender a los liberales en Taiwán en el dado caso de que los chinos comunistas de la China continental quisieran atacarles. Bueno, en ese momento estamos, en que pues Estados Unidos reconoce la política de una sola China, de que China es completamente pues todos los territorios, Hong Kong, Taiwán, etc. Pero al mismo tiempo Estados Unidos dice que por la fuerza China no puede adherir a su sistema político y económico a la isla taiwanesa. Obviamente, peregrinos, todo esto muchos lo acusan como una estrategia de Estados Unidos para siempre mantener ocupada militarmente y preocupada a China con sus enemigos históricos que están en Taiwán, los liberales que salieron huyendo cuando perdieron el conflicto con los comunistas. Esto es el resumen muy resumido de por qué Taiwán y China no se identifican. Bueno, en China dicen que sí, que es parte de su territorio, pero en Taiwán no. A todo esto entonces, peregrinos, tenemos que decir que, pues bueno, los taiwaneses dicen, no, yo tengo que defender mi territorio, mi cultura, porque ellos se consideran China, la China oficial. Obviamente no tienen el reconocimiento de casi ningún país porque todos reconocen a la República Popular China, la que lidera Xi Jinping, pero todos los occidentales dicen que el status quo no puede cambiar en la isla taiwanesa, es decir, que China no puede invadir para que se deje de gobernar democráticamente y para que se gobierne desde el Partido Comunista Chino en Pekín. Este es el resumen a gran escala. Continuando con todo esto, peregrinos, a fondo, para decirles qué está pasando en estos momentos en la isla taiwanesa. Los misiles son una parte clave de la estrategia de defensa de Taiwán, incluyendo tanto misiles fabricados en Estados Unidos como desarrollados localmente, lo que les decía anteriormente. En la base de Jinpeng, en el condado de Pingtung, se lanzaron misiles Patriot de fabricación estadounidense, claro, y misiles Skybound 3 fabricados por Taiwán, mientras que un barco de guerra en la costa disparó misiles RIM-66 estándar. Un portavoz del Ministerio de la Defensa de Taiwán llamado Sun Li-Fang declaró que todos los misiles disparados
alcanzaron sus objetivos y que con esto queda demostrado la solidez del entrenamiento de los soldados y la eficacia de los sistemas de misiles de Taiwán. La base de Jinping también es utilizada para probar nuevos misiles como una versión de mayor alcance del misil llamado Xiongfeng, fabricado y diseñado por Taiwán con el objetivo de alcanzar objetivos en el territorio chino. El gobierno de Taiwán rechaza las reclamaciones territoriales de China, afirmando que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro y no ninguna administración desde Pekín. Aquí nos encontramos entonces, peregrinos, en que Estados Unidos está haciendo todo para defender a la isla en el hipotético caso de que China decida invadirla. ¿Por qué? Porque recuerden que Japón ha dicho que va a defender a la isla también junto con Estados Unidos. Tienen una fuerte alianza Estados Unidos y Japón. Lo mismo Corea del Sur, que están cercanos a Taiwán. Pero lo más importante, peregrinos, ustedes recuerden que yo les he hablado aquí en varios videos que Estados Unidos y Filipinas sellaron un acuerdo para aumentar las bases militares estadounidenses en Filipinas. De 4 a 9, perdón. De 4 bases que tenía Estados Unidos, ahora va a tener 9. Pero la más importante es la que van a construir Estados Unidos y Filipinas en la isla más al norte de Filipinas, que se encuentra a solo 100 kilómetros de distancia de Taiwán. Es decir, que desde esa base militar estadounidense en Filipinas, Estados Unidos podría defender de forma rápida y también mucho más eficaz a Taiwán de una hipotética invasión por parte de China. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que a final de cuentas China invadirá la isla? ¿Será en el 2027 como dicen los especialistas militares en el Pentágono de los Estados Unidos? ¿Se sabían esto de que los liberales perdieron y huyeron hacia Taiwán cuando se enfrentaron a los comunistas después de la Segunda Guerra Mundial? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.